Comienza nuestra travesía como viajeros sin fronteras. En nuestra casa sobre ruedas la vida se vuelve sincera. Desde Utah hacia el sur, un camino por descubrir. Nuevas etapas nos aguardan, juntos vamos a vivir. Comienza nuestra travesía como viajeros sin fronteras. En nuestra casa sobre ruedas la vida se vuelve sincera. Desde Utah hacia el sur, un camino por descubrir. Nuevas etapas nos aguardan. Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal y hoy día vamos a volver a pasear. Este fin de semana es holiday, aquí es feriado, entonces vamos a ir a un parque que se llama Escalante. Y para comenzar nos encanta venir aquí. Tenemos este café que es argentino y que tiene unos pastelitos y unos sándwiches súper ricos, así que antes de irnos vamos a pasar a comprar para el viaje, así que ahí se lo vamos a mostrar. Okay. Bye. Cuando uno viene aquí no sabe qué comprar porque todo se ve tan delicioso. Pero esas son las facturas, esos son los pastelitos argentinos que son fabulosos. Tienen empanadita. Así que ahí voy a mostrarles qué vamos a comprar. Yo si no me aguantara o me las como todas, son tan deliciosas. Así que ahí vamos a disfrutar el camino. Nosotros estábamos preocupados porque en estos tiempos siempre hace mucha calor y habían dicho que iba a hacer mucha calor, pero no tuvimos suerte, hasta está cayendo un poquito de gotitas, así que mejor para nosotros que no haga tanta calor, así que estas nubecitas van a refrescar. Ok, acá si miran adelante van a ver que hay vacas cruzándose en el camino. Por eso estos caminos son muy peligrosos de noche. Y es importante respetar la velocidad. Dice 40 millas por hora. Y acá van a ver a un vaquero. Oh sí, ahí anda la persona. Que anda, salió de acá. Anda arriando las vacas y las va a traer al corral. Pero acá le salió una rebelde, mira esta otra que está acá a la derecha. Esta ya está rebelde, ahí va a cruzar. Pero si se fijan como él va a la orilla y las vacas lo siguen a él. Tan bonita. Mira, no se mueven, ahí se quedan, ¿no? No. En este tiempo las vacas están teniendo los terneritos. Era latino, parece, ¿no? Parece, sí. Parece que era hispano, era latino el señor.
cosas que uno aprende aquí en el camino. Nosotros estamos en eso y nosotros cometimos un error. Antes de empezar el viaje, nosotros más o menos sabíamos dónde salir, pero el teléfono nos tiró, oh, salga por esta salida. Y claro, el camino se veía bonito, todo eso. Pero a medida que fuimos avanzando, nos fue tirando por entre medio de los caminos. Y miren, este es de tierra. Por caminos rurales. Rurales. Nunca habíamos pasado por acá, así que ahí vamos a grabar esto para que vean, no sabemos qué es. Pero silos. Sí, y no hay internet, pero igual podemos ver el camino, o sea, no estamos perdidos. Nada más que nos está llevando por un camino de tierra. Aquí está como ya un poquito más de cemento. Pero eso fue culpa de nosotros. Debimos haber chequeado primero por dónde queríamos salir. Y no era aquí. Salimos como muchas ciudades antes. Así que ahí vamos a llegar a una principal y ahí vamos a doblar y vamos a poder seguir. Porque después que entramos aquí a este camino con tierra, sí nos asustamos y dijimos, ¿dónde andamos? Sí. No es que el Google Maps nada más nos mandó, quizás pensó que este era más corto, pero de verdad era más tierra. Pero igual está bonito. No vamos a volver por aquí, por supuesto, la próxima vez, que ahora cuando volvamos vamos a marcar bien dónde vamos a salir. Pero igual está bonito. Y como siempre, estamos aprendiendo. Portado también está Sí. bien. Bueno, a lo mejor si no nos perdíamos, no hubiéramos conocido este lugar. Pero está bien bonito, miren. Están parqueando afuera. Dice a 1000 feet parking para RV, dice. Pero no sé si... Ok, aquí tienen dos tipos de estacionamiento. El primero, que está aquí cerquita, es para carros más chicos. Y más atrás donde estamos está el para las casitas rodantes. Así que miren, así se llama la cueva. Mosi o Mosai. Pero ahí vamos a ver. Nunca habíamos pasado por acá, así que vamos a ir a conocerla. Y dice que es cortita el camino, menos de media milla. Así que ahí tienen baños también. Oh, hay un waterfall. No sé.
Oh, se supone que ya está esa Maybe cascada. it's dry, but it's waterfall. Así que ahí lo vamos a ir a hacer. Está bien bonito el camino. El paisaje es fabuloso, miren. Entre lo verde, lo desértico, y aquí hay agüita corriendo. Y allá arriba un arbolito, solito ahí. Miren qué lindo ahí arriba, los arcos que se hacen entre medio de las rocas, de las murallas por el viento, la lluvia y todas esas cosas van produciendo esos diseños. Allá arriba parece que está la cueva. Ahí vamos a subir. Lo que vimos, allá está la cascada. Entonces uno viene acá por esta parte subiendo, entonces a lo mejor va a estar en la parte de arriba y esa es la parte de abajo. Es bien fácil, ahí se camina por al lado de este río. Aquí sí es que hay que subir un poquito, pero yo traje mi palito. Uy, me anda un mosquito. Oh, ahí anda una ardillita. Ahí está. No tiene miedo. Aquí en la foto Mira ahí. muestra que Nosotros cuando estamos llegaron los pioneros no había agua en el valle. Entonces ellos subieron y se dieron cuenta que arriba había muchos lugares donde había agua. Entonces ellos hicieron artificialmente este canal para llevar agua al valle que está acá. El agua estaba acá, el valle estaba acá. Pero siguieron la misma línea del agua para hacer el canal y le demoró 3 años, 4 años hacer el canal, de 1889 a 1892, ¿sí? Entonces, 3 años para hacer el canal, aproximadamente 40 personas hicieron el canal y todos con pico y pala y los caballos sacando la tierra a los costados, todo hecho por los miembros de la iglesia mormona, que eran los pioneros cuando llegaron acá. Y acuérdense que todo esto era trabajo voluntario. Este trabajo no era pagado, era voluntario porque ellos iban a usar el agua por la que estaban trabajando. No todos, pero muchos de ellos sí.
Andan mosquitos aquí, así que se van a andar cruzando aquí en la cámara. Pero miren qué hermoso el lugar. Sí está cayendo un poquito de gotitas. Esta nube nos está tirando un poquito de agüita. Así que vamos a seguir subiendo antes que me coman los mosquitos o también empieza a llover. Ven, ahí están cayendo las gotitas. Aquí ya estamos en la parte de arriba de la cascada. Si uno quiere, puede tomar otro camino para allá arriba e ir más allá. O sea, hay más lugares para ir a visitar. Pero esta es la cascada. Oh, y el joven entonces está debajo de las cascadas, sí se puede ir abajo. Ven, ahí hay más caminitos para seguir por la orilla de este río. Estaba tan entretenida con lo de la cascada que se me había olvidado que vamos a una cueva. Así que aquí vamos a seguir subiendo para ir a la cueva. Así se llama esta cueva. Ahí se ve, mire, ahí se ve cómo cae el agua. Sí. Sí, esta agua es totalmente bebible si uno quiere, porque está filtrada naturalmente, es un agua que viene de arriba, filtrada. Y han tenido que poner estas barreras y cada vez las hacen más grandes para que la gente no se meta. Porque la gente igual quieren ir abajo del agua, quieren sacarse fotos ahí abajo donde caen las gotitas. Entonces, Es peligroso. no, le piden por favor a la gente para poder mantenerla natural como está. Es la única manera de preservar esto. Si no, tendrían que tener un guardia 24/7 acá. Pero igual les cuesta, porque si se fijan, hay pastos recostados donde la gente No respeta. no respeta e igual se mete. Bien bonita la experiencia, menos mal que la vimos en el camino y que paramos porque no es tan difícil llegar aquí, es rápido, no es lejos. Así que si alguien pasa por estos lugares, cuando van a ir entre Bryce Canyon, pueden pasar aquí. Valió la pena que paráramos porque es bien cortito el camino para venir a la cueva. Allá arriba está la cueva, ahí donde se ve ese árbol más alto. Entonces se sube este cerrito que está ahí, que no es tanto. A la izquierda es para ir a la cueva. Ven, allá viene gente bajando. Y para la derecha está acá la cascada, que se puede ir por arriba o se puede ir como lo vamos a hacer nosotros ahora, que vamos a ir a bajar.
para ir por debajo. Ok, el lugar está bonito porque igual separa los estacionamientos. Un poquito más atrás, justo donde está el lugar, hay estacionamiento para solo vehículos, para solo carros. Y aquí hay para los dos. Hay para carros y para casitas rodantes. Entonces, cómodo porque se camina un poquitito nomás. Pero ven, aquí uno puede dejar tranquilamente su casita rodante. Sí, esos son los beneficios que tiene Utah, que es un estado ordenado y que se pueden ver los taxes, los impuestos aquí. Viene mucha gente al año. Mucha gente viene aquí a pasear a estos lugares, al Bryce Canyon. Aquí estamos cerca del Bryce Canyon. ¿Qué va? El Capitol Reef también es otro. Y al que vamos a ir nosotros, el Escalante. Entonces todo casi es como un triángulo, ¿no? Un triángulo como de 3 parques nacionales. Entonces hay gente de todas partes. Así que ahí ya por fin nos vamos a ir a donde supuestamente tenemos que quedarnos varios días. ¿Okay? Ahí les vamos a ir mostrando más de nuestro paseíto. Así que bye. Que hay un árbol petrificado, así que ahí vamos a ir para allá. Miren qué lindo el paisaje, la tranquilidad. Es fabulosa, miren.